Ahí está. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su entrevista de Sin Mordaza de la semana. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, no solo para el mundo sin mordaza, sino para todos los que creemos en los derechos humanos, creemos en la justicia internacional. Tal vez, o seguramente no tal vez, sino el diplomático de carrera de mayor trayectoria de Venezuela. Que ha tenido nuestro país. Su nombre es Diego Arria, todos lo conocemos. Diego, muy buenas tardes, bienvenido a tu entrevista Sin Mordaza. ¿Cómo estás? Gracias por tu generosa presentación, Rodrigo, como siempre. Bueno, recuerdo una vez cuando presentamos, justamente la entrevista hoy se trata sobre tu nuevo libro, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. Eh, Este es el nuevo libro de Diego Arria, que bueno, que estamos todos ansiosos por leer y que justamente es nuestro invitado de hoy para hablar sobre su libro, que además, sin saberlo, sale justamente en un momento más crítico de los últimos 40 años, que es justamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y este título, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa, ya hablaba justamente de eso, pero no por lo que está pasando en Ucrania en este momento, sino porque lo que sucedió en los Balcanes, principalmente cuando él era presidente del Consejo de Seguridad, así como otros conflictos que el doctor Arria vivió cuando estuvo sentado tal vez en la instancia de mayor poder de la humanidad. Don Diego, cuéntanos un poco sobre su libro. ¿Por qué este título? ¿Por qué Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa para esta obra que es el testimonio de tu trabajo como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bueno, Rodrigo, yo siempre recuerdo que tú y nuestro querido David Smolansky hicieron la presentación de mi libro en la librería Cálatos, en Caracas. Era la época cuando todavía podía vivir en Venezuela y no tenía una orden de arresto como la que tengo ahora. Bueno, este es el libro que tú conoces, que se llama Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa, que ya está en las librerías mundiales, etcétera, Amazon, etcétera. ¿Por qué se llama así? Primero lo digo, este libro está escrito en primera persona. No es una persona que observó a la distancia o que le contaron lo que estaba pasando en el mundo, sino que tuvo el privilegio de representar a un país que en esa época era democrático y libre, que promovía las mejores causas de la humanidad y que cuando presidía el Consejo de Seguridad tuvo una experiencia privilegiada de participar directamente en los principales eventos que sucedieron a partir del colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Casualmente lo digo, yo estaba con el secretario general, que era Pérez de Cuellar, cuando se presentó el presidente del Consejo de Seguridad, que era un soviético, Voronzov, y nos dijo, la Unión Soviética ha dejado de existir. Y te imaginas la cara de nosotros. Ese fue el Claro. anuncio oficial y fue la tarde de las Navidades, el 25 de noviembre del 91. Y esa noche, el 31 de diciembre, finalmente terminamos las negociaciones con El Salvador que hicieron posible el proceso de reconciliación del Salvador porque había colapsado fundamentalmente la Unión Soviética. Y se llama así porque en los Balcanes, justamente, es el anticipo de lo que hoy en día está sucediendo en Ucrania. Milosevic, que era un viejo comunista apoyado por Rusia, comienza no solo un proceso fanático nacionalista en Serbia, que lo lleva a comenzar a invadir Bosnia, otra república de lo que era la Federación Yugoslava, apoyado siempre por detrás por Rusia, y logran cogerse 2/3 partes del territorio de Yugoslavia, de Bosnia, lo cual es equivalente un poco en menos porcentaje que cuando los rusos ahora tomaron un poco en Crimea y ahora Donbass después en el año 14 y ahora están intentando agrandar ese espacio. En esa oportunidad, la guerra en los Balcanes, la comunidad internacional jugó un pésimo papel de indiferencia, doble rasero. Y yo decía, y está evidentemente en el récord, que estaban creando las bases para que se desarrollara en Europa actividades terroristas. ¿Por qué decía eso? Porque los que estaban sufriendo más en las guerras balcánicas era la población musulmana.
Y no son, yo me imaginé, Rodrigo, cuando fui la primera a Yugoslavia, que la idea que uno tiene de los musulmanes con barbas y con unos sombreros especiales era absolutamente inexistente. Los, Claro. los, los bosnios musulmanes eran iguales a los croatas y a los eslavos, porque era una cosa muy antigua que venía desde la época del Imperio Austrohúngaro, etc. Y que esa indiferencia ante los problemas de Bosnia incitaría a los grupos más radicales, ya los yihadistas, los grupos islámicos en otras partes del mundo, y que eso generaría en actividades terroristas. Efectivamente, el terrorismo en otros lugares del mundo comenzó a partir del abandono de Bosnia. Y yo relato eso de una manera muy directa y señalo la complicidad de las grandes naciones permitiendo eso, permitiendo crear el apartheid en el medio de Europa, de separarlos por comunidades étnicas que no eran, religiosas que tampoco casi no lo eran, a los bosnios, a los croatas y a los musulmanes. Eh, Eso genera, Rodrigo, te puedo hablar mucho, todo un proceso es donde se produce, fíjate, no es en Bucha ahora donde uno lee y ve en la televisión en Ucrania que se produce la primera masacre después de la Segunda Guerra Mundial. No, se produce en Srebrenica, que es justamente, que es donde yo, la portada de mi libro es en Srebrenica, y detrás están las tumbas de los 8.000 jóvenes y adultos que fueron masacrados en 48 horas. Allí se produce la primera gran masacre, genocidio, después de la Segunda Guerra Mundial. Y doctor Arria, ¿esto cómo fue cómo vio que la comunidad internacional respondió ante esta terrible situación? Porque justamente parece que ocurre lo mismo, que siguen sin haber realmente mecanismos potentes para responder de manera adecuada, en el momento adecuado, cuando este tipo de tragedias ocurren. ¿Cómo fue en ese momento la respuesta de la comunidad internacional? ¿Y considera que hemos aprendido de errores del pasado o sigue habiendo una situación donde realmente la comunidad internacional no es capaz de responder a este tipo de tragedias? Se ha aprendido muy poco. La comunidad internacional fue muy complaciente, al punto que esperaron hasta que mataron a 200.000 bosnios, violaron como política de Estado a más de 20.000 mujeres musulmanas, desarraigaron de sus hogares a más de 2 millones de personas y esperaron desde el año 91 al año 95 y después de casi 4 años de guerra y de masacre, hasta que decidieron ponerle fin al ejercicio diplomático y bombardear a Belgrado, con lo cual rindieron a Milosevic. Esa es la realidad. Pero también al mismo tiempo, poco antes vino Ruanda. En Ruanda murieron 400.000 personas asesinados por los Hutus a los Tutsis, la otra agrupación tribal, donde mataron a un gran porcentaje de ellos a machetazos, Rodrigo, y ver ese tipo de tragedias en el mundo y observar cómo la comunidad internacional era incapaz de frenarlo, te hace en gran medida perder la fe en lo que el mundo organizado, en la cúpula política mundial, que es el Consejo de Seguridad, deje de hacer. Yo creo que lo que estamos viendo en Ucrania permite pensar más o menos lo mismo, porque esto no se desarrolló en los últimos 2 meses, del 24 de febrero para acá, sino que comienza con la partición en Georgia, que es el año 2008. La comunidad internacional le puso unas sanciones casi ridículas a Rusia. Después, el año 14, en Crimea, se apoderan de Crimea, le siguen poniendo sanciones casi absurdas, insignificantes, y por supuesto el señor Putin pensó que el mundo le ha puesto la luz verde, igual que lo habían hecho con Milosevic en el pasado. O sea, no se ha aprendido mucho, Rodrigo. Bueno, hoy justamente salieron unas declaraciones del expresidente de Brasil, Lula da Silva, diciendo que Zelensky también era responsable por la guerra, ya que no había negociado lo suficiente con Putin. ¿Cuál sería su opinión al respecto, su mensaje para el expresidente Lula da Silva? Pues fíjate, desgraciadamente no es solamente Lula, el Papa Claro. Francisco ha dado unas declaraciones para mí realmente indignantes,
porque yo entiendo, Lula es un viejo comunista y está con su corazón, lo tiene alineado en esa dirección y lo que ha dicho es seguramente repetir lo que le señalan algunos de sus colaboradores. Culpar a Zelensky por ser invadido es realmente algo absolutamente increíble. Igual hizo el Papa, un poco diciendo que Zelensky no, que podía negociar Zelensky. Ya había dicho que no iba a entrar en NATO, en la OTAN, y no había hecho tan al punto que el único que decía que no iban a invadir a Ucrania era Zelensky, mientras que los organismos de seguridad de los Estados Unidos de inteligencia declaraban que vendría una invasión. Zelensky no lo creía porque él pensaba que había ya negociado lo que podía negociar. ¿Qué podía negociar? Bueno, no ingresar a la OTAN. Por cierto, la OTAN no estaba por recibir tampoco a Zelensky. Era un proceso largo donde seguramente no lo hubiesen ingresado si no hubiese pasado lo que está aconteciendo ahora. Ambas posiciones, la de Bolsonaro y la del Papa, son una vergüenza. Algunos dicen además, gracias por estar aquí con nosotros, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y estamos entrevistándolo por su libro Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. Algunos dicen que lo que se está ahorita debatiendo en Europa es la lucha también entre las dictaduras y las democracias, entre dos sistemas que se están enfrentando y vamos a ver cuál es el que logra ganar, va a salir victorioso, va a determinar si va a haber una nueva oleada en favor de las democracias o más bien un retroceso hacia más dictaduras. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, embajador, sobre este análisis? Bueno, como tú te llamas Sin Mordaza y tu programa se llama Sin Mordaza, organización que yo siempre apoyé desde que tú lo iniciaste, te digo lo siguiente. La comunidad internacional se ha pronunciado últimamente de una manera realmente impresionante. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 141 votos, hay 193 miembros de las Naciones Unidas, y solo 6 en contra, aprobaron condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Eso, condenar la invasión de un miembro permanente, ¿no es cierto? Es algo sin precedentes. Luego se logró suspender a Rusia, miembro permanente, miembro del Consejo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dos hechos importantísimos. Entonces, eso parecería que la pregunta que han hecho, que si viene una reagrupación de las alianzas de las democracias, en el fondo contra las tiranías, es relativamente cierto. Y te digo que es relativamente porque si tú pones a ver, los países más poblados del mundo no estuvieron allí. Por ejemplo, China, por supuesto, no aprobó. La India, que teóricamente es la democracia más grande del mundo, que tienen un billón, 200.000 habitantes, etcétera. Indonesia, Brasil, México, Argentina, no estuvieron de acuerdo con este proceso de que hay una reagrupación de las democracias. Y México, Argentina y Brasil son democracias formalmente concebidas. O sea, ¿a qué apuntaría lo que está sucediendo? Que hay una realineación de las fuerzas del mundo. Sí es cierto, por ejemplo, en el Asia se han unido Japón, Australia, Corea del Sur, Taiwán, se han unido alrededor de la Unión Europea para sancionar, por ejemplo, en este caso a Rusia. O sea, la OTAN, fuera de ser disminuida como quería Putin, Putin ha fortalecido a la OTAN, porque estos países que no forman parte de la OTAN han venido a secundar la política de sanciones que la OTAN y los Estados Unidos y el Reino Unido le están imponiendo. Yo quisiera pensar de que, que Occidente está unido en ese proceso. No está tan unido como nosotros creemos, por lo que te estoy contando. Por ejemplo, las relaciones que tienen algunos países en América Latina con Rusia son importantes. Y yo creo que les va a llegar el momento que van a tener que definirse porque este proceso está conduciendo a gran velocidad a que Rusia quede calificado
como un paria internacional, como un criminal un responsable de crímenes de guerra sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial, y que por supuesto es un peso enorme que tienen todos los países. Luego podemos hablar de lo que eso significa, por ejemplo, para la posición de Venezuela y lo que nosotros podríamos hacer en función de esas nuevas circunstancias. Don Diego Arria, totalmente de acuerdo con usted en esto, y a eso le sumaría una situación también positiva en este sentido, que hoy en día existe la Corte Penal Internacional y que el fiscal Karim Khan ha decidido comenzar una investigación por justamente por crímenes de lesa humanidad en Ucrania, justamente aprovechando que ya en el pasado había una solicitud del gobierno de Ucrania para investigar los hechos, creo que fueron los del 2014, y él simplemente, como esa solicitud estaba activa, decidió continuarla, aplicarla para los hechos que están ocurriendo ahora. Eso significaría que es posible que la Corte Penal Internacional se puede incluso dar el lujo de emitir una orden de captura contra Putin, si se demuestran, que yo creo que ya con la información que se tiene hay pruebas suficientes de estos crímenes. Eh, Eso pondría también aún más a Rusia y a Putin en una situación de aislamiento mucho más fuerte. Evidentemente va a ser una orden de captura muy difícil tal vez de aplicar, pero ese pudiese ser el desenlace, por ejemplo, tal vez de algo que la Corte Penal pudiese de esa manera ayudar a este conflicto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues fíjate, no es solamente desde Crimea, como tú sabes, 39 o 46 países se dirigieron a la Corte Penal Internacional solicitando que se investigaran los hechos. Eso es lo que obligó al fiscal Karim Khan a presentarse en Ucrania, y él ha dicho: estoy ante la presencia de una escena de crímenes. Él lo dijo. Pero claro, él dice, está recabando información, la procuradora ucraniana, los franceses, los británicos están cooperando con él para el levantamiento de las pruebas, pero eso lo que lo va a decir al final es la corte, no el fiscal. El fiscal dará Claro. sus como tú conoces ese sistema muy bien. Hay algunos otros países que han dicho: mejor creemos un tribunal parecido al de Nuremberg o más parecido al de la antigua Yugoslavia, que no tenga todos esos procedimientos engorrosos, largos, eternos que tiene la Corte Penal Internacional. Como tú y yo, que hemos estado desde el principio en este proceso, en el caso de Venezuela, nos damos cuenta. Y eso no es una idea que ha sido abandonada, pero claro, se deja que la institución que es pertinente es la Corte. Como tú sabes, Rusia no es miembro del Sí. Estatuto de Roma, pero los Estados Unidos tampoco. Entonces, eso le quita la fuerza que debería tener la Corte Penal Internacional. Que no esté China, que no esté en los Estados Unidos y que no esté Rusia. 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Yo me temo, Rodrigo, que no es Karim Khan, los procedimientos de la Corte Penal Internacional son demasiado lentos. Aquí estamos viendo Claro. un crimen masivo, a diferencia en Yugoslavia, que nos enteramos años después. Me permite que haga un retroceso. Como decía Churchill, me voy a interrumpir a mí mismo. En abril, el Consejo de Seguridad nombró por primera vez en su historia una misión para que fuera a Yugoslavia a ver qué realmente estaba pasando allí. Y me nombraron presidente de la misión. Yo fui embajador de Francia, de Rusia, de Hungría, de Pakistán y de Nueva Zelanda. Y cuando yo llegué a Srebrenica, que es el sitio de la portada de mi libro, y vi lo que estaba aconteciendo, vi cuerpos de niños despedazados en el suelo, en el patio de una escuela por morteros, cosa que yo como venezolano jamás había visto en mi vida, algo así, de ver gente muriéndose en las calles por enfermedades, por hambre. Dije: aquí está sucediendo un genocidio en cámara lenta. Yo llevaba en la misión periodistas del New York Times, el Times de Londres, etcétera. El New York Times sacó, el jefe de la misión dice que aquí hay un genocidio en cámara lenta. ¿Qué hizo el Consejo de Seguridad? Dijeron, cuando yo presenté mi informe: bueno, Diego nunca ha visto una guerra, eso es exagerado, ahí eso no va a pasar. Vergo- Al año de esta misión, Rodrigo, masacraron estas personas que están enterrados aquí. O sea, sucedió
lo que yo estaba diciendo. Ahora, ahí era difícil porque después de esa misión pasaron 2 años hasta que salieron fotos de satélite que mostraban fosas comunes que habían movido de un lado a otro. O sea, era razonable el tiempo que se demoraron. Pero hoy no. Hoy es minuto a minuto. Lo que estamos en este país, o estamos en Europa, no en Venezuela, podemos ver permanentemente en las noticias el proceso criminal, brutal, feroz de los rusos, destruyendo escuelas, hospitales. Hoy, en una de las pequeñas poblaciones de Mariupol, le dispararon a un carro que sacaba gente para el corredor humanitario. O sea, los que se iban a salvar, entra un carro y lo disparan. Eso está pasando hoy. O sea, la magnitud implicaría y la dimensión que sea un tribunal mucho más expedito que la Corte Penal Internacional. Creo que coincido con usted en ese análisis. Los tiempos de la Corte Penal Internacional, y lo hemos vivido para el tema venezolano, son muy lento. Es mejor que exista un mundo donde exista la Corte Penal Internacional, pero en una situación tan crítica como esta, donde mueren tantas personas diariamente, se necesitan tomar otras medidas. Yo creo que tenemos todavía que accionar en ese sentido, No, porque... entonces lo digo, a mí me duele porque yo soy uno de los promotores de la creación de la Corte, igual que fui con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Lo siento como parte mía, pero me doy cuenta que realmente su récord deja muchísimo que desear. Y en este caso, ya el fiscal tendría, tú dijiste algo al principio que yo no que olvidé mencionar. El fiscal mismo dijo que él podía ordenar una orden de arresto, como se hizo en Yugoslavia con Milosevic, con Karadzic, con Alen Mladic. Y lo dijo, no lo ha repetido más, pero evidentemente él podría hacerlo. Si él hace eso, evidentemente eso es una decisión de marca mayor, en el cual tiene que contar con la autorización de la Corte, que tiene jueces que al mismo tiempo son elegidos por gobiernos. O sea, el componente político de la integración de la Corte Penal Internacional no es absolutamente independiente. Eso lo veremos al momento que tomen esa decisión. Y bueno, eso también nos genera y nos preocupa a nosotros como venezolanos que tenemos años detrás de la Corte Penal Internacional, en el que seguimos creyendo como proceso, evidentemente no para solventar en el corto plazo la situación de Venezuela, pero ciertamente Venezuela en esta lucha por recuperar la democracia va a ser mucho mejor que quienes hoy han secuestrado el poder tengan en el futuro órdenes de captura si no hemos podido recuperar la democracia para ese entonces, que bueno, que sigan siendo vistos como políticos en vez de como criminales. Y yo creo que eso siempre ayuda, pero ciertamente ayudará, pero no en situaciones tan apremiantes como la que está viviendo en este momento Rusia. Y evidentemente, bueno, Venezuela en su momento más crítico hace unos años, muchos dirían que hizo falta acciones mucho más fuertes. Y eso, por eso quiero conectar esta situación de Ucrania, de Rusia. ¿Cómo afecta todo esto al futuro de Venezuela? A todos nos sorprendió la nueva política de Biden con el tema venezolano. Putin puede ser que salga debilitado de todo esto y en esa debilidad, bueno, se abran nuevas oportunidades para la lucha, para recuperar la democracia en Venezuela. O bueno, también puede pasar todo lo contrario. Ahorita con el aumento del precio del petróleo, también puede ser que Maduro salga fortalecido. ¿Cuál es su análisis al respecto, embajador? Pues fíjate, Rodrigo, todas esas cosas que tú dices son incuestionables. Pero yo me quedo, no hay una crisis en el mundo que yo inmediatamente no piense que se puede aprovechar para ver si nos ayuda en el rescate de nuestra libertad. No hay ninguna crisis que parte de Corea del Norte a cualquier lugar del mundo, Afganistán, siempre veo dónde agarrarme. En este caso es muchísimo más importante. Fíjate, los venezolanos en general, yo me recuerdo cuando yo hablaba de la defensa de Yugoslavia, me recuerdo que parlamentarios decían, bueno, ¿y qué hace Diego hablando, defendiendo a los bosnios? Eso está muy lejos de nosotros. No se daban cuenta que estaba al lado de nosotros, porque los derechos humanos, tú como defensor de los derechos humanos sabes que no tienen color. Yo soy daltónico, como dicen, ante el tema de los derechos humanos. Pero los venezolanos lo ven como algo muy lejano.
Incluso hoy Ucrania lo ven como algo muy lejano, porque no se han percatado, porque no han educado a mucha gente, lo saben por supuesto muchos otros, de que la lucha que se libra en Ucrania no es Zelensky contra los rusos, es Zelensky contra las tiranías, contra los que abusan de los derechos humanos, con los que cometen en crímenes de guerra y con los que no quieren la libertad y la democracia. En el fondo, Zelensky está luchando por todos nosotros. Resulta que ahora hay un país que se llama Rusia, que ejerce un control sobre el petróleo venezolano, sobre el sistema de inteligencia venezolano, sobre muchos otros aspectos. Es un criminal de guerra, un paria internacional asociado nada menos que a la narcotiranía de Maduro. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer valer para que ahora Rusia sí se convierte en un verdadero, auténtico y probado enemigo de Occidente, y en este caso los Estados Unidos, ubicado a 2000, que puede utilizar a Venezuela como una ciudadela a 1500, 2000 millas de distancia de los Estados Unidos. Eso es algo que nosotros tenemos que valer y es un tema para otra conversación. Pero hay algo, Rodrigo, que me permite que te diga. Por favor. Lo que uno ve en Ucrania, cuando tú ves un hombre que era un artista de la televisión, un cómico como Zelensky, convertido hoy en una especie de Churchill global, te das cuenta que un hombre o una mujer puede ser la mayoría en un país. Y a mí, te confieso que me llena de calor el corazón de ver cómo un pueblo puede unirse alrededor de lo que significa la inspiración que un hombre puede provocar. ¿Y por qué la puede provocar? Porque se ve sincero, comprometido, real y que realmente quiere su país. Y ese yo te diría que es la gran enseñanza para los venezolanos, de que mientras no tengamos una inspiración creíble, legítima, va a ser muy difícil agitar, hacer que reaccione una sociedad y a nosotros no nos van a venir a liberar de afuera. Este es un esfuerzo monumental que tenemos que hacer los venezolanos, pero para eso tenemos que decidir qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad. Ya hemos visto que los Estados Unidos, que son nuestro principal aliado, están dispuestos a hacer negocios al lado nuestro, porque es en función de sus intereses. Es lógico. Los grandes países defienden sus intereses, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestro interés solo lo podemos defender nosotros. Y eso, Rodrigo, está faltando. Don Diego Arria, tengo ganas de dejar eso como su mensaje final, porque estoy totalmente de acuerdo. A Venezuela la salvaremos los venezolanos y hasta que no entendamos eso, no la vamos a poder salvar. Así que Gracias, coincido Rodrigo. con usted en ese mensaje, coincido también que tenemos que ver esta situación también, cómo podemos, bueno, aprovechar el deterioro de Putin justamente para bueno, distanciarnos aún más de Rusia y ver cómo eso debilita aún más a la dictadura. Además que ahora el mundo libre queda muy claro que necesita petróleo no de dictaduras, sino de países libres. Y Maduro como dictadura no es la solución. Venezuela tiene que ser libre para poder abastecer al mundo libre de petróleo que venga de democracias, porque si no hay una influencia entre los valores de los países democráticos, pero que buscan abastecerse de fuentes de energía de países dictatoriales. Hay una incongruencia total que ellos justamente son culpables de esa incongruencia. Yo ahí tengo una pequeña diferencia. Yo no hablo del petróleo, si van a aumentar el petróleo, yo hablo de la libertad, que lo único que a mí yo creo que nos interesa es el rescate. Si nosotros rescatamos la libertad, todo lo demás fluirá, pero mientras no, es como pensar que nosotros vamos a salir en unos procesos electorales amañados, en el cual ya está todo lo que llama la dirigencia electoral política venezolana en campaña. Yo veo al mismo Guaidó en campaña, a todos los demás integrantes en campaña. Digo, ¿campaña para qué? Cuando aquí la única campaña que cabe es decir a los venezolanos, nosotros somos los que podemos salir de esto. Esto es un esfuerzo que tenemos que realizar. Es costoso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y ese es el único desafío que realmente debemos tener por delante. Muchas gracias, Rodrigo. Don Diego Arria, embajador, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la instancia de mayor poder de la humanidad, que nos representó de la mejor manera en los momentos más críticos
en su momento de la historia, sobre todo con la masacre, el genocidio en los Balcanes, y ahora ha publicado su libro Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa, contando y narrando sus historias, y lo publica en el momento nuevamente más crucial de los últimos 50 años, que es cuando se ocurre una nueva guerra y un nuevo terrorismo en el corazón de Europa. Parece algo profético que la intuición de una persona con su trayectoria había identificado. Muchísimas gracias, don Diego. Gracias siempre por ser la voz de los venezolanos en el exterior, por seguir siendo la voz no solo de los venezolanos, porque sé que usted hoy en día está muy comprometido con el conflicto en Ucrania, ayudando, y además de que se sigue utilizando su fórmula, la fórmula ARIA en el Consejo de Seguridad, usted sé que tiene un activismo muy importante en este momento en Naciones Unidas para colaborar en esta situación tan apremiante. Esperamos además que su libro sea un éxito y también esperamos tenerlos muy pronto en una próxima entrevista de Un Mundo Sin Mordaza. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, y a todos muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Por favor, difúndanla. Recuerden que si no somos parte de la solución, somos parte del problema, y hasta una próxima entrevista sin mordaza.